¿Qué tal amigos y amigas? Un nuevo video, Derecho para Todos. Hoy traemos como tema unión marital de hecho. Traeremos a revisar el cambio profundo que empieza por el lenguaje. De acuerdo a la Ley 54 de 1990, reconoció que el concubinato, como antes se llamaba, hoy en día unión marital de hecho, y también llamado unión libre, es un fenómeno social que se hizo común en las relaciones familiares en Colombia. Lo tipificó en una norma, lo denominó unión marital de hecho, lo situó en el derecho de familia, reguló sus efectos patrimoniales con escasas pero valiosas alusiones a otras aristas. No obstante, que en el artículo primero de la ley se sugiere que la figura tiene plena operatividad para todos los efectos civiles. Antes de esta ley, que puede citarse como el estandarte del tema, el órgano legislativo había empleado la expresión compañero permanente a la Ley 21 de 1982, parágrafo del artículo 27, para señalar a las personas beneficiarias del subsidio familiar en servicios, regla que implicó un pequeño avance en la materia, al menos del lenguaje, si se tiene en cuenta que aún no se habla de unión marital de hecho. La Constitución de 1991, que es la que nos rige actualmente, en el, después de la Ley 54, en el artículo 42, vino a dar al matrimonio de hecho la posibilidad de surgir en nuestro ordenamiento como una figura jurídica, como sus características propias tales que, como la Corte Suprema de Justicia lo ha reconocido, indican que aunque se trata de una figura de hecho y no de una creada al amparo de un negocio jurídico ni cosa parecida, encaja con claridad en la categoría hecho jurídico que da nacimiento a un estado civil, como también lo reconocería la misma alta corporación en providencias del 18 de junio de 2008. Conclusión que se halla acompasada con los artículos 1 y 2 del decreto 1260 de 1970. En tanto, bien puede señalarse como un hecho que revela la situación jurídica de una persona, en la familia y en la sociedad. Esta postura jurisprudencial, por fortuna, ha sido mantenida por la Corte Suprema de Justicia desde entonces, como puede verse en numerosas providencias posteriores. Es preciso aceptar, sin embargo, que como en varias ocasiones lo ha dicho la Corte Constitucional, ni la ley ni la Carta Política han equiparado el matrimonio y la unión marital de hecho. Son muchas las coincidencias entre las dos figuras, tal y como aparecen en la literalidad de las normas, pues en ambas se exige la heterosexualidad. Ambas son singulares y permanentes, y en las dos se da origen a una familia. En ambas hay ayuda y socorro mutuos, y en las dos se predica que el Estado ha de darles protección. Las dos figuras tienen derechos fundamentales como grupos de personas, entre otras, y todos estos aspectos pueden entenderse implícitos en el artículo 42 de la Constitución Política. Amén de aplicables a parejas conformadas por personas del mismo sexo, mientras el legislador no regule el punto. La cercanía es inatajable, pues cada vez se asemejan más en cuanto a efectos jurídicos de alcance personal en especial. Incluso puede afirmarse que la Ley 54 presume la ayuda y socorro mutuo, pues parte del supuesto de que tal es el soporte de la sociedad patrimonial entre los compañeros y, aunque no lo señala como deberes, sino como fuente del patrimonio común, el artículo tercero presupone tales elementos en la relación. Adelante veremos cómo en el manejo de cargas probatorias corresponde probar no solo que hubo tales conductas que el juez presume como naturales dentro de una relación familiar, sino también cuáles bienes fueron producto de ellas.
el legislador ha erigido algunas diferencias entre la unión marital de hecho y el matrimonio, pero, como se verá, la diferenciación tiende a proteger más que a denegar derechos. Ahora bien, presupuestos de la unión marital de hecho. También es importante resaltar que la norma no hace ni la definición ni en otro cualquiera de sus apartes la exigencia de presupuestos distintos que los de la heterosexualidad, con la salvedad especial de las parejas de personas del mismo sexo para quienes se aplica la misma norma, en espera de regulación legal especial, la comunidad de vida permanente y la singularidad. Estos pueden señalarse como los requisitos estructurales de la figura que cuando se cumplen se ha establecido una unión marital de hecho que merece todo el respeto y el trato digno de cualquier familia en ciernes. Estos requisitos son personales de los dos compañeros permanentes, como puede verse, internos de la relación, y no de sus condiciones externas o de sus relaciones con otros. En otras palabras, para que se constituya una unión marital de hecho y sus dos integrantes se les llame compañeros permanentes, deben ser un hombre y una mujer, o pareja del mismo sexo que haya decidido formar una familia. Deben estar conviviendo de manera permanente. No puede tratarse de una relación esporádica, ni tampoco de una sin convivencia, y además debe haber singularidad, es decir, ambos compañeros permanentes deben tener solo esta pareja, con lo cual es obvia la referencia a la monogamia, propia de la moral media que impera en nuestra sociedad. Requisito de la singularidad. No cabe duda de que este requisito surge de uno de los valores que nuestra sociedad ha construido a lo largo de los siglos, la monogamia. No puede predicarse un estado civil ni menos una sociedad patrimonial derivada de dos o más relaciones simultáneas. No porque sea difícil la prueba, no porque sea imposible físico, sino porque es la imposición de un valor cultural de nuestro país. La Corte Suprema de Justicia lo explica de esta manera en una sentencia el 24 de octubre de 2016. Precisamente, la singularidad comporta una exclusiva o única unión marital de hecho en respuesta al principio de monogamia aplicable a la familia natural, como una de las células básicas de la sociedad, igual y al lado de la jurídica. Por esto no quiere decir que estén prohibidas las relaciones simultáneas de la misma índole de uno o de ambos compañeros con terceras personas, solo que cuando existen los efectos previstos en la ley quedan neutralizados, pues no habría lugar a ningún reconocimiento. Lo anterior, desde luego, no puede confundirse con el incumplimiento del deber de fidelidad mutuo inmanente a esa clase de relaciones, exigido en general en el artículo 42 de la Constitución Política, según el cual las relaciones de familia se basan en la igualdad de derechos y de deberes de la pareja y en el respeto recíproco de todos sus integrantes. Como tiene explicado esta corporación, establecida una unión marital de hecho, la singularidad que le es propia no se destruye por el hecho de que un compañero le sea infiel al otro, pues lo cierto es que aquella solo se disuelve con la separación física y definitiva de los compañeros permanentes. Ahora bien, requisitos de la comunidad de vida permanente. Reiterada ha sido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, así como de los tribunales superiores, en la afirmación de acuerdo con la cual es indispensable que la pareja, para que conformen una verdadera unión marital de hecho, que el sistema jurídico pueda reconocer como tal, convivan de manera permanente o hayan convivido en tales condiciones, de tal suerte que un romance con encuentros ocasionales no constituye unión marital de hecho, un noviazgo tampoco,
así se haya mantenido como permanente. Si no ha existido convivencia, no se ha configurado la unión marital de hecho. Es preciso, sin embargo, hacer notar que hay situaciones de hecho especiales, en las que las incidencias determinan que sí ha existido convivencia permanente, pero que ese hecho no ha sido notorio, puesto que relación con cierta discreción para evitar contrariedades con la familia del uno o de la otra. En la sentencia del 24 de octubre de 2016, la Corte resolvió el caso de Eugenio, quien convivió con José Libardo desde junio de 1978 hasta diciembre de 2010, cuando José Libardo le sobrevino la muerte. Los dos habían estado casados y las respectivas sociedades conyugales habían sido disueltas con anterioridad a la convivencia en común. Eugenia demandó la declaratoria de unión marital de hecho y la consecuente sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, pero los demandados, herederos del pretenso compañero permanente, se opusieron a la demanda con el argumento de que Eugenia y José Libardo no convivían, pues residían en municipios diferentes. El juez de la primera instancia dio la razón a los opositores y, ante la falta de convivencia, negó las pretensiones de la demanda. El tribunal, por su parte, encontró más creíbles las versiones de los declarantes que señalaban convivencia, unos días de la semana en el apartamento de él en Medellín y otros días en la finca de ella en Copacabana, pues tales versiones se corroboraban con fotografías. Amén de que José Libardo había afiliado a Eugenia en el sistema de salud como su compañera y la había incluido en el testamento, hechos que en conjunto son relevadores de la existencia de la unión marital entre ellos. Ahora bien, factores que no son requisitos de la unión marital de hecho. La notoriedad. En los pleitos es frecuente que los abogados o los mismos jueces exijan para el reconocimiento de la existencia de una unión marital de hecho más requisitos de cuantos enlista la ley, que no son otros que los considerados en los párrafos anteriores. Entonces, conviene salir al paso a tales argumentaciones. Por ejemplo, la notoriedad no es requisito. Sin embargo, es frecuente que en los procesos se alegue que no existió determinada unión marital de hecho, dado que no era visible ante propios y extraños. Desde luego, que el hecho de la notoriedad ante los demás hace más creíble que la relación sí existió. Es un indicio muy fuerte que, con otros indicios, con seguridad lleva al juez a un convencimiento tal que le permita declarar que sí la hubo en un determinado caso. Pero el hecho de que la relación no sea notoria no impide el reconocimiento. En otras palabras, no es un requisito. Ejemplo de tales situaciones son los reseñados antes. El que la Corte Suprema de Justicia fallara en la sentencia del 24 de octubre de 2016, como también el que dirimiera el Tribunal Superior de Bucaramanga en la sentencia del 6 de marzo de 2017. Diversas circunstancias de tipo familiar suelen llevar a los compañeros permanentes a mantener un poco oculta su relación, pero ello no impide su reconocimiento, como lo demuestran los casos citados, en tanto que la notoriedad no es un requisito del instituto jurídico estudiado. El punto se reduce por lo general en este tipo de conflictos a un problema probatorio en el que es típico el enfrentamiento entre dos grupos de testigos. Unos afirman conocer la relación y señalan circunstancias y razones de las cuales de su dicho, mientras los otros explican que conocen a uno de los dos compañeros hace años y jamás tuvieron noticia de que tuviese pareja. La valoración de tales declaraciones es tarea del juez.
El tiempo. El hecho de que en el artículo segundo de la Ley 54 de 1990 se hable de 2 años ha dado lugar a que en pocos casos se hable de que este es un requisito de la unión marital de hecho, es decir, que es preciso que la pareja haya cumplido este tiempo de convivencia para que se configure el instituto jurídico en un caso concreto. Pero, en realidad, ninguna norma consagra ese requisito temporal, pues tal presupuesto aparece en el artículo segundo de la misma ley, mas no para que exista la unión marital, sino para que se presuma la sociedad patrimonial. Es literalmente un requisito de la presunción. Al resaltar ese punto de la norma, surge el predicamento según el cual la existencia de una unión marital de hecho puede darse, aunque los compañeros permanentes apenas tengan unos días de convivencia. Desde luego, si tienen tan escaso tiempo de convivencia, no se presume la existencia de una sociedad patrimonial, pues no confluye ese requisito de la presunción. No obstante, es claro, al tenor del artículo citado, con frecuencia se suele indicar tal requisito temporal como la unión marital y no lo es, pues lo es solo como presupuesto de la presunción de la sociedad patrimonial. Y a nuestro modo de ver, tal interpretación conculca principios constitucionales, en especial el de protección de la familia, que cobija no solo a la familia surgida de los rituales de un matrimonio, sino también a la que conforman por voluntad de quienes la fundan. Ahora, que el legislador, por gracia de su potestad de configuración de requisitos en diversas situaciones, pueda requerir el tiempo de convivencia para dar seguridad a la estabilidad de la familia es otra cosa, como ocurre en el caso de la adopción, que antes precisaba 3 años y ahora 2, no porque sea un lapso indispensable para la unión marital de hecho, sino porque, para mayor protección del menor adoptado, exige que haya cierto grado de seguridad en la permanencia de la pareja, lo cual ofrece mejores oportunidades al adoptado de inserción afortunada en la nueva familia. La carencia de vínculo conyugal anterior. También suele mencionarse este factor como requisito de la unión marital de hecho, que los compañeros carezcan de vínculo matrimonial anterior o que si lo tienen, hayan disuelto la sociedad conyugal, puesto que esa fue la inteligencia que a la norma dio la Corte Suprema de Justicia en un comienzo y que buena parte de la doctrina acogió sin miramientos. Pues de nuevo ocurre que la mención que la ley hace a este requisito se encuentra en el artículo segundo de la Ley 54 y los requisitos allí pregonados lo son de la presunción de sociedad patrimonial y no de la unión marital. Es el tenor literal de la norma y uno de esos casos en los que la regla debe ser tomada en un sentido exacto, pues darle un alcance diferente transgrede principios constitucionales, por tratarse de una norma probatoria de orden público. En consecuencia, si uno de los compañeros había estado vinculado previamente con otra persona de quien se separó, de hecho, y no disolvió la sociedad conyugal, si ya esa relación se terminó, nada impide que ahora forme una unión marital de hecho. No se puede casar porque el sistema jurídico no se lo permite, pero tiene derecho constitucional a formar una nueva familia, aunque claro, no habrá presunción de la existencia de la sociedad patrimonial y su sociedad conyugal seguirá latente en espera de su eventual disolución y liquidación. Cabe precisar aquí que la singularidad, requisito de la unión marital, es un asunto de facto, no un asunto de documentos que prueban la existencia de un vínculo anterior que daba origen a una familia anterior,
pero que ya no existe. Ese vínculo puramente documental de uno de los compañeros no priva a la nueva familia de la condición jurídica de ser familia, originada en una unión marital de hecho, pues se entiende es ahora en su propio tiempo singular. Bien, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro video Unión Marital de Hecho, que con mucho gusto les trajimos a ustedes. No olviden suscribirse y compartir nuestros videos, nos ayuda un montón y es gratis. Chao, chao y hasta la próxima.